¿Cuántas veces has visto un titular alarmante y lo has compartido sin pensarlo 2 veces? ¿Te has preguntado cuántas de las noticias que lees en redes sociales son realmente verdaderas? ¿Sabías que el 60% de las personas comparten noticias sin siquiera leer el artículo completo? Ahora imagina esto: compartes una noticia falsa y sin darte cuenta, contribuyes a la desinformación que puede cambiar opiniones, causar caos o incluso manipular decisiones importantes. ¿Te sientes seguro ahora? Un estudio reciente reveló que el 87% de las personas no pueden distinguir una noticia falsa de una verdadera. ¿Estás seguro de que tú sí puedes? Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, donde te enseñamos a cómo protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores peligros de nuestra era digital: las fake news o noticias falsas. Desde elecciones manipuladas hasta teorías conspirativas que ponen en peligro la salud pública, las fake news están en todas partes. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has preguntado si esa noticia impactante que vistes en Facebook es real? O si esa advertencia alarmante que circula por WhatsApp es verdadera. Hoy en día, una noticia falsa puede propagarse 6 veces más rápido que una noticia verdadera. ¿Te imaginas cuántas veces has sido engañado sin saberlo? En este video te mostraré cómo identificar las fake news antes de que caigas en sus trampas y protegerte de ser parte de la desinformación masiva. Así que quédate conmigo, porque te enseñaré todo lo que necesitas saber para no caer en las mentiras que circulan en la web. ¿Qué son exactamente las fake news y cómo puedes detectarlas antes de que te engañen? Las fake news o noticias falsas son informaciones fabricadas o manipuladas que se presentan como si fueran verídicas, pero cuyo objetivo es engañarte. Estas noticias suelen estar diseñadas para provocar una reacción emocional fuerte, como miedo, enojo o sorpresa, lo que hace que las compartas sin pensarlo 2 veces. Y aquí está el truco: cuantas más emociones generan, más rápido se propagan, y especialmente en redes sociales. Hay varios tipos de fake news y conocerlos te ayudará a estar un paso adelante. Primero, tenemos las noticias completamente falsas, que son inventadas de principio a fin. Un ejemplo común son los titulares que aseguran que un famoso ha muerto, cuando en realidad sigue vivo. Luego están las noticias con hechos distorsionados, que usan datos reales, pero los sacan de contexto para generar confusión. Y no podemos olvidarnos de las noticias satíricas o humorísticas, que aunque no están hechas para engañar, a veces se toman como reales. Pero las más peligrosas son las llamadas fake news con propósitos maliciosos, creadas para manipularte. Estas son las que ves en momentos cruciales como elecciones o crisis sanitarias, donde una sola mentira puede influir en decisiones políticas o en la salud de miles de personas. Entonces, ¿por qué es tan importante reconocer una fake news a tiempo? Porque cada vez que compartes una noticia falsa, contribuyes a la desinformación que puede dañar a tu comunidad o incluso afectar decisiones globales. Las fake news tienen el poder de dividir sociedades, generar caos y, en algunos casos, poner vidas en riesgo. ¿Sabías que en 2020 el 59% de las noticias falsas estaban relacionadas con temas de salud, afectando la forma en que las personas respondían a la pandemia? Lo que hace aún más peligroso a este fenómeno es que muchas veces las fake news se diseñan de manera tan convincente que incluso personas informadas pueden caer en la trampa. Es por eso que reconocerlas y detener su propagación es un acto de responsabilidad digital. Así que, ahora ya sabes qué son las fake news y los tipos más comunes. Vamos a ver casos reales de cómo estas mentiras se propagan rápidamente y las consecuencias que pueden tener en un mundo real. Ahora que entendemos qué son las fake news y por qué es vital detectarlas, hablemos de algunos casos reales que han sacudido el mundo en los últimos años. Estos ejemplos nos muestran el alcance devastador que pueden tener las noticias falsas. Comencemos con uno de los casos más sonados: las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020. Las fake news
jugaron un papel clave en la desinformación durante la campaña, con teorías de fraude electoral ampliamente compartidas. Un informe mostró que más del 30% de los usuarios de redes sociales vieron noticias falsas sobre las elecciones, lo que provocó desconfianza masiva en el sistema democrático y desató disturbios como el ataque al Capitolio en enero de 2021. En segundo lugar, tenemos la pandemia de COVID-19, que generó una ola masiva de desinformación. Una fake news muy popular aseguraba que las vacunas incluían microchips para controlar a la población. Esta mentira, compartida millones de veces en redes sociales, provocó que muchas personas decidieran no vacunarse, poniendo en riesgo su salud y la de quienes los rodean. La Organización Social de la Salud declaró que la infodemia era uno de los mayores obstáculos para combatir la pandemia. Durante los incendios del Amazonas en 2019, las fake news también hicieron de las suyas. Imágenes antiguas de incendios y desastres naturales en otras partes del mundo comenzaron a circular como si fueran actuales. Esto generó una reacción emocional global, pero también sembró confusión y desinformación sobre el origen y la magnitud real de los incendios. Incluso celebridades y políticos cayeron en la trampa y compartieron estas imágenes falsas. Otro caso reciente es la crisis de Ucrania en 2022. Durante los primeros días del conflicto, las redes sociales se inundaron de videos y fotos falsas que mostraban supuestos ataques y despliegues militares. Muchas de estas imágenes resultaron ser de videojuegos o conflictos anteriores, pero se compartieron como si fueran actuales, alimentando el pánico y el caos informativo. La manipulación de imágenes en tiempos de guerra es una táctica muy peligrosa para distorsionar la percepción pública. ¿Recuerdan el pánico en torno al 5G? Una teoría conspirativa afirmaba que la red 5G estaba detrás de la propagación del coronavirus. Esta mentira fue tan convincente que provocó que varias torres de telecomunicaciones en el Reino Unido fueran atacadas e incendiadas por personas que creían que estaban protegiéndose de una amenaza invisible. Las fake news sobre ciencia y tecnología pueden generar daños directos al alterar la percepción pública. Y para cerrar, uno de los casos más absurdos, pero impactantes, fue el Pizzagate. En 2016, esta teoría conspirativa aseguraba que un restaurante de Washington, D.C. estaba involucrado en una red de tráfico infantil dirigida por políticos. Las fake news se viralizó a tal punto que un hombre armado entró al local para liberar a los niños. No encontró nada, pero el peligro fue real. Este caso demostró cómo una mentira puede tener consecuencias aterradoras en el mundo físico. Estos son algunos ejemplos de cómo las fake news pueden generar un impacto masivo y en algunos casos peligrosos. Ahora que conoces estas historias, ¿cómo podemos protegernos de caer en la trampa de la desinformación? Lo veremos a continuación. Ahora que hemos visto algunos casos reales y alarmantes, es hora de equiparnos con herramientas para detectarlas. No te dejes engañar. Aquí te comparto algunos consejos esenciales para protegerte de la desinformación. Primero, siempre verifica la fuente de información. ¿Quién está detrás de la noticia? Pregúntate, ¿es una fuente confiable? Un buen consejo es buscar el mismo contenido en medios reconocidos. Si solo lo ves en blogs poco conocidos o redes sociales, cuidado. Asegúrate de que la fuente tenga un historial de información precisa. Siguiente, verifica la fecha de la noticia. Muchas veces, las fake news son reenvíos de información antigua que resurgen en un contexto diferente. Por ejemplo, una noticia sobre un evento que ocurrió hace años puede volver a circular como si fuera actual. No caigas en la trampa. Siempre chequea las fechas de publicación. Luego, presta atención al lenguaje y la presentación. Las fake news suelen utilizar un lenguaje sensacionalista o emocional. Si el titular te hace sentir miedo o pánico, es un signo de alerta. Además, observa si hay errores gramaticales o falta de ortografía. Estos son indicadores de que la información puede no ser legítima. Por último, aprovecha las herramientas en línea. Existen sitios de verificación de hechos como Snopes o factcheck.org que pueden ayudarte a determinar la veracidad de una información. Usa estas plataformas para asegurarte de lo que lees, que sea real.
Recuerda, es tu responsabilidad protegerte de la desinformación. Siguiendo estos pasos, estarás mucho más preparado para identificar fake news. En un mundo donde la desinformación se propaga rápidamente, tu atención a los detalles puede marcar la diferencia. Ya hemos aprendido a detectar las fake news, pero ¿qué hacer si te topas con una? Aquí van algunas acciones concretas que puedes tomar para combatir la desinformación y proteger a quienes te rodean. Toma nota. Primero, detente antes de compartir. La tentación de viralizar algo que te parece interesante puede ser fuerte, pero si no estás seguro de su veracidad, mejor espera. Compartir fake news solo alimenta la desinformación y puede tener consecuencias graves. Respira y piensa. ¿Es verdad? Luego, investiga. Tómate un momento para verificar la información utilizando fuentes confiables. Recuerda, lo que mencionamos antes sobre la verificación de fuentes, si encuentras que es falsa, no dudes en actuar. Si confirmas que es una fake news, informa a quienes lo compartieron. Usa tus redes sociales para aclarar la situación y educar a tus amigos y familiares sobre cómo detectar desinformación. Tu voz puede ser clave para detener la propagación de información errónea. Finalmente, si la noticia proviene de una plataforma social, aprovecha las herramientas de reporte. Casi todas las redes sociales tienen una opción para informar contenido engañoso. Tu acción puede ayudar a frenar la desinformación y proteger a otros usuarios. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Al actuar de manera responsable frente a las fake news, contribuyes a un entorno digital más seguro y confiable. Hemos recorrido un camino increíble hoy, desde entender qué son las fake news hasta cómo detectarlas y actuar ante ellas. Ahora que tienes estos conocimientos, es momento de reflexionar sobre la importancia de ser consumidores críticos de información. Recuerda, las fake news no solo son un problema individual, son una amenaza colectiva. Cada vez que compartimos información sin verificar, contribuimos a la desinformación. Por eso, la responsabilidad de combatir recae en todos nosotros y tú puedes marcar la diferencia. Así que, ¿qué puedes hacer? Primero, sigue educándote. Mantente al tanto de las técnicas de desinformación y comparte este video con tus amigos y familiares. Cuanto más sepa la gente sobre cómo detectar fake news, más fuerte será nuestra defensa. No olvides suscribirte a Hack Defense, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte en nuestros próximos videos. Juntos podemos construir un internet más seguro y confiable. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.